tengo, en lo que recogen los niños, en lo que acaban, hay varios anuncios de cosas este mes, así que voy a ir en orden cronológico y voy a esperar no perderme, ni perderos, ni perdernos. El sábado, este sábado, hay desayuno de mujeres, 16 de noviembre, ya 16 de noviembre, imaginaos, hasta luego 2024. Desayuno de mujeres a las 9:30, ¿vale? Todas las mujeres que queráis venir, tenéis hasta el jueves por la noche para avisar a Cindy el número de teléfono que está ahí, en el cartel, ese cartel que hay una taza de café, ¿vale? Eso es para este sábado a las 9:30, desayuno de mujeres. Siguiente paso, sábado 23 de noviembre, aquí lo tenéis. La conferencia que vamos a tener aquí en la iglesia junto con la Editorial Bautista Independiente y con el Seminario Bíblico Bautista, ¿vale? Todo muy bautista, como veis. Y la conferencia a prueba de todo, si queréis estar preparados para afrontar las dificultades en la vida con una base bíblica, pues este es el lugar y el momento, ¿vale? Esto es el sábado 23 de noviembre, es decir, este próximo sábado desayuno de mujeres, el siguiente sábado entre las 5 y las 8 de la tarde. Siguiente paso, 27 de noviembre, esto es jueves. Será el último día para recoger las cajitas, es decir, si esto es el 24, como muy tarde, o sea, el 23, como muy tarde el domingo 24 para traer las cajitas del niño de la Navidad, ¿vale? Que tenéis ahí los folletos y tal. Entonces tenéis 2 semanas más para traer las cajitas y luego yo ya entre la semana, el día para recogerlo, para llevarlo, lo llevaré creo que es jueves 27 de noviembre, ¿vale? Así que si podéis traerlo ya esta semana, perfecto. Si se os olvida, como muy tarde, la siguiente semana, ¿vale? Me seguís todos, ¿no? Y último paso de todos estos, 1 de diciembre, domingo 1 de diciembre. Será a las 6 de la tarde, domingo 1 de diciembre a las 6 de la tarde, lo iremos recordando para que se nos vaya quedando. Será la despedida de Ricardo y de Cindy, que vamos a hacer aquí, el domingo 1 de diciembre. Como sabéis, el mes de diciembre, creo que es el día 10, ellos ya marchan para volver a Estados Unidos, después de estar aquí en esta iglesia, 21 años han estado. Así que tenemos mucho que agradecerles, tenemos mucho que festejar también, que celebrar de todo lo que Dios ha hecho por medio de ellos. Así que vamos a hacerlo el domingo 1 de diciembre a las 6 de la tarde aquí, ¿vale? Y eso, por mi parte, por ahora, eso es todo. Estamos en Romanos capítulo 5, hoy terminamos el capítulo 5. Vamos a estar entre los versículos 12 hasta el 21, Romanos capítulo 5, del 12 al 21. Y no sé si recordáis que os dije que después de terminar el capítulo 5 íbamos a un libro del Antiguo Testamento. Mentí. Lo siento, he cambiado he rectificado. Rectificar de sabios dicen, o también no sé, de necios a veces, yo qué sé. Pero en cualquier caso, mi intención es, vamos a hacer una serie de 4 semanas en el mes de diciembre, de Navidad, y luego seguiremos con Romanos, ¿vale? Para no parar demasiado de Romanos. Y este otro libro que vamos a hacer del Antiguo Testamento ya lo dejamos para el 2025, si os parece bien. Y si no, pues podéis protestar a Ricardo o algo. Pero no sé si recordáis, hace 2 semanas que estaba con vosotros, la semana pasada no estuve con vosotros, que estuvimos en la iglesia de Torres de la Alameda, pues no, de verdad no soy profeta, hasta donde yo sé, ¿vale? Pero una de las cosas que estuve hablando es de la Dana. No sé si recordáis, del amor de Dios como algo que se derrama y yo no sabía lo que iba a venir. Desde luego que no lo sabía, pero vaya tiempo hemos tenido, ¿verdad? Sabéis de lo que estoy hablando, lo que ha ocurrido en Valencia, ¿verdad? Algo tan horrible, tan terrible y que nos hace un poco pensar, ¿por qué? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Tanta muerte, tanto irresponsabilidad, tanto engaño, tanta maldad, tanto sufrimiento. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Y eso es precisamente la razón. Creo que en este día es muy importante, precisamente, según estamos pensando, en medio del barro, del lodo que todos tenemos en la mente, ¿verdad?, de todo lo que ha estado ocurriendo, pues que pensemos el porqué. Y Pablo es precisamente a donde va en el texto que vamos a estar viendo hoy. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues Pablo lo deja muy claro de dónde viene, haciendo caso del dicho de aquellos barros, estos lodos, ¿no? Pues eso es precisamente lo que vamos a estar viendo. Así que vamos a leer, antes de nada, el texto, Romanos capítulo 5, a partir del versículo 12. Dice así: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de uno por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por tu bondad, por tu generosidad, por tu amor, por tu gracia hacia nosotros. Te pedimos que tú nos ayudes en esta mañana a poder entender, a poder transmitir, a poder ser agentes de tu misericordia y también a vivir en medio de esta gracia, de este regalo que tú nos has dado. Y te lo pido en el precioso nombre de nuestro Salvador. Amén. Pues lo que tenemos hoy, básicamente, esto lo pongo así, es un contraste. Así como el blanco y el negro, un contraste, una comparación que hace Pablo entre dos Adanes, entre dos hombres. Y por medio de este contraste, Pablo nos explica, por una parte, como estábamos diciendo antes, cómo hemos llegado hasta aquí. Nos traza un poco la historia de la historia religiosa, la historia espiritual de toda la humanidad. Y también nos habla del gran, enorme, inmenso, genial Salvador que tenemos en Jesucristo. Así que hoy tenemos, como hemos estado viendo durante mucho tiempo, que nos dice Pablo, aunque ahora con un tono un poco diferente, las malas noticias, primer Adán, y las buenísimas noticias, el segundo Adán. Así que tenemos este contraste entre dos hombres. Y lo primero que nos dice en este contraste entre dos hombres habla de muerte. Y este versículo, precisamente el versículo 12, es al que podemos mirar cuando nos preguntamos por qué. ¿Por qué el mal en el mundo? El mal en el mundo es una de estas cosas que, desde luego, yo diría que es la queja o la razón por la que más gente, de una manera sincera, dice: Dios no puede existir. ¿Cómo puede un Dios bueno existir con tanto mal en el mundo? Con tanto sufrimiento en el mundo. ¿Cómo puede un Dios bueno permitir todo este mal en el mundo? Pues aquí Pablo nos da la razón. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo una buena creación de Dios ha podido pasar a ser un sitio en el que lo que reina, como dice aquí Pablo, es la muerte? Y la razón, aquí tenemos un culpable, señores, se llama Adán. La muerte reina por Adán. Versículo 12.
De nuevo tenemos este por tanto, ¿no? Lo que vemos ahora es como consecuencia de lo que ha dicho Pablo. Pablo es un poco, dice lo mismo, pero de otra manera, y aquí incluyendo a este señor, que quizá no pensamos mucho en él, pero mucho viene como consecuencia de lo que él hizo. El pecado dice que entró por medio de Adán. Dice versículo 12, el pecado entró en el mundo por un hombre. Y aquí Pablo nos pinta un cuadro, ¿no? Hay un hombre que pecó, Adán. Fijaos que no estaba solo Adán, estaba Eva también. De hecho, Eva pecó primero, si nos ponemos cronológicos, ¿no? Ya Pablo utiliza eso para otras razones, esa razón para otras razones, pero aquí ni siquiera aparece Eva. ¿Por qué no aparece Eva? Porque lo que le interesa a él es Adán como hombre, como representante. Adán pecó y por lo tanto, esto es como una enfermedad. Pensad en todo lo que hemos pasado con el coronavirus, ¿verdad? Esta enfermedad entró por medio de un hombre y se transmitió, se propagó, se contagió a todos los hombres. Pero esta enfermedad no venía solo con un constipado. No venía solo a fastidiarnos la vida. Es que al entrar el pecado, entró la muerte. ¿Qué es lo que le dijo Dios a Adán? ¿Cuál era el mandamiento, el único mandamiento, o la única prohibición, mejor dicho, que Dios le había dado a Adán? No comas de este árbol. Porque ¿qué pasa el día que comas? El día que incumplas mi mandamiento, ¿qué va a pasar? Este día vas a morir. El incumplir la orden de Dios es muerte. Esto no se quedó solo con Adán. Esto se propagó a todos los hombres y ahora todos morimos. Porque todos pecamos. ¿Os dais cuenta? Esta propagación de la enfermedad. Todos somos hijos de Adán y todos pecamos. Por lo tanto, esto produce la muerte de todos. Ahora, cuando está aquí hablando Pablo, y así como cuando está hablando Dios a Adán de muerte, el día que comas de este árbol ciertamente morirás. Específicamente, ¿de qué está hablando con esta muerte? Porque puede significar varias cosas, ¿no? En sí, en la Biblia, cuando hablamos de muerte, la palabra que debería venirnos a la mente es separación. El concepto bíblico de muerte es separación. Y en este sentido podemos tener dos maneras de entender la muerte, dos separaciones diferentes. Por una parte, una separación física. Lo que podemos decir la muerte física, ¿no? ¿De qué se separa en la muerte? El cuerpo del alma, la parte física de la parte espiritual del hombre, ¿no? Esto se volverá a unir en la resurrección y Dios va a resucitar a todos, a justos e injustos, y a cada uno se va a volver a reencontrar con su cuerpo. Nuestro cuerpo forma parte de quienes somos, pero hay una situación anómala en nuestra muerte física, y es que nuestro cuerpo se separa de nuestra alma, ¿vale? Esa es la muerte física, lo entendemos todos, ¿verdad? Hay otra muerte, hay otra separación mucho más grave que la muerte física. Es lo que llamamos la muerte espiritual, o lo que llama la Biblia la segunda muerte, ¿no? ¿Cuál es la segunda muerte? La separación entre el hombre y Dios. Dios, que es la fuente de todo bien. La separación de Dios simboliza o significa la perdición eterna. Esto será para aquellos que sean lanzados al lago de fuego. ¿Y de qué está hablando aquí Pablo? ¿Está hablando de la muerte física o está hablando de la muerte espiritual? Pues en el versículos 13 y 14 nos habla de un elemento físico. Pero versículos 18 y 19 habla de condenación, habla de perdición, de ser constituidos pecadores. Está hablando de muerte espiritual. Así que esta muerte son las dos muertes. El pecado, por el pecado de Adán, viene como consecuencia la muerte física. Morimos y todos hemos perdido a alguien que queremos, ¿verdad? Y todos nos vamos a morir un día, todos los que estamos aquí, absolutamente todos, a no ser que Cristo vuelva antes. Pero también, como consecuencia de lo que hizo Adán, todos hemos sido sentenciados justamente por nuestra propia maldad, pero por venir de Adán, a la muerte eterna, a la segunda muerte. Eso es lo que viene de la transgresión de Adán. Pero fíjate
que no tenemos que echarle toda la culpa a Adán, porque este versículo ya deja bien claro que todos tenemos que pasar la muerte. Aquí habla de la muerte universal, tanto en el sentido físico como en el sentido espiritual, pero porque todos pecamos, todos pecaron. La muerte se propagó a todos los hombres porque todos pecaron. Y ya vimos en el capítulo 3 que la paga del pecado es la muerte. Y quizá para nosotros esto puede ser difícil de entender, ¿no? El hecho de que yo pueda ser condenado por algo que hizo un señor hace miles de años, en nuestra cultura incluso produce repugnancia. ¿Cómo puedo yo pagar las consecuencias de lo que hizo este señor hace miles de años? Ya el hecho de tener que pagar consecuencias de lo que hizo mi padre es algo que nos resulta malvado. Si tu padre se muere y te deja con una deuda, dices, es que mira, voy a donde esté mi padre y le corro a gorrazos. Pero bueno, yo no lo he hecho, ¿por qué tengo que pagarlo yo? Y en este sentido sí, puede ser difícil de entender para nosotros por la sociedad en la que vivimos, pero quizá hay algo que pueda ayudarnos a entender un poco este concepto, qué es lo que está ocurriendo. Para nosotros, Adán, aquí lo tenemos, es un nombre, ¿no? Un nombre, sencillamente un nombre. En hebreo no es sencillamente un nombre. Adán significa hombre, en el sentido de humanidad, ¿vale? Y creo que el texto en Génesis juega un poco con este sentido doble. De hecho, es muy difícil para los traductores que intentan traducir este pasaje al español, inglés o cualquier otro idioma, saber en qué momento traducir Adán como nombre propio y saber en qué momento traducirlo como un nombre de humanidad, hombre, ¿no? Porque significa las dos cosas, y es que muchas veces el texto quiere decir las dos cosas. Así que cuando dice Dios a Adán, el día que tú comas de este árbol, ciertamente morirás, lo que le está diciendo es, el día que el hombre coma de este árbol, el día que la humanidad coma de este árbol, ciertamente la humanidad morirá. Y esto quizá nos ayuda un poco a entenderlo. Adán no es solamente un tío que vivió hace miles de años. Adán es el ejemplo, es el símbolo, es el hombre. En el sentido de que Adán es la humanidad. ¿Entendéis? Es el representante de toda la humanidad. Así que cuando Adán muere, la humanidad muere. Está hablando de la muerte universal. Adán es el representante federal de todos los hombres. Y esto vamos a traerlo un poco a nuestro mundo, a nuestra cultura. A mí personalmente no me gusta nada endeudarme, ¿vale? Y vivimos en el tiempo de la deuda, ¿vale? Y constantemente me están llamando de mi banco, donde tengo yo la hipoteca, y me están diciendo que mira, que tienes muy buenas condiciones, que pidas un crédito, que te compres un coche, que no sé qué, no sé cuánto, está preconcedido, y mira que viene el tipo Tistus o lo que sea, que lo hagas, que está. Y yo siempre, el tío del banco ya me conoce y sabe, Miguel Ángel, yo sé que tú siempre me dices lo mismo, pero me obligan a llamarte y a decirte, y yo les digo, es que ya os debo suficiente. No quiero deberle nada a nadie, de verdad, no quiero. No me gusta meterme en deudas. Ya suficiente tengo con una hipoteca que me voy a tirar casi ahora 30 años pagando, ¿no? No quiero más, ya está. Pero resulta que yo vivo en un país al que le encanta endeudarse. ¿Verdad que sí? Y nuestros gobernantes, y me puedo hablar de Pedro Sánchez como puedo hablar antes de los del PP o del... Es que da igual, es que a nuestros políticos es una cosa que les encanta, darme más dinero, venga, darme más dinero. Y ahora mismo mucho del dinero que produce España se va en pagar intereses, nada más que intereses. Y dame más dinero, y dame más dinero. Y a mí no me gusta, y a mí no me gusta, y a mí no me gusta. ¿Y a quién le importa que a mí no me guste? A nadie le importa que yo no quiera endeudarme, porque el hecho es que me estoy endeudando hasta las cejas mucho más de lo que yo hubiera podido endeudarme por mí mismo, porque hay alguien que es representante de una nación al que le encanta endeudarse. Ese es el representante federal, es el representante de la nación, y me gusta o no, me guste o no, lo quiera o no, yo estoy ahí metido.
Yo soy parte de España. Yo con mis impuestos estoy metiéndome en esta deuda hasta las cejas. Por lo tanto, lo que hagan mis gobernantes, yo lo vivo, yo lo pago, yo estoy ahí metido. ¿No me gusta? Pues es que no me gusta. Pero es así, amigos. Y quizás sí podemos entender un poco más qué es lo que pasó con Adán. No me gusta lo que Adán hizo. Pero en última instancia, yo estoy metido dentro de la humanidad. Yo formo parte del grupo que Adán representaba. Por lo tanto, lo siento, hijos. Esto es así. Estamos metidos. Y lo que hizo Adán va para mí, va para ti. Y a nosotros en esta sociedad individualista en la que vivimos no nos gusta esta idea, pero es así. Somos muy individualistas, ¿verdad? Si yo me lo curro, si yo trabajo, si yo me esfuerzo, yo soy el que tiene el éxito, yo me gano el éxito, yo soy el que da pasos adelante, yo soy el que compro, yo soy el que vendo, yo soy el que hago, ¿no? Yo soy, y el mérito es mío, y la culpa es mía, si sale mal, soy yo. Pero en la Biblia este concepto quizá lo tenían un poco mejor asimilado. Desde luego la Biblia habla de la responsabilidad personal, pero toma mucho más en cuenta el hecho de que vivimos en un colectivo, el hecho de que lo que otro hace me afecta a mí y que lo que yo hago afecta a otros. Fíjate, por ejemplo, uno de los grandes ejemplos en este sentido, en Josué 7, cuando están conquistando la tierra prometida, ¿verdad? Y conquistan Jericó, la gran victoria de Jericó. Todo va bien, bueno, todo va bien menos un señor que se llamaba Acán. Y este señor roba lo que no tiene que robar. ¿Cuál es la reacción de Dios? Él castiga a todo el pueblo de Israel. Y sufren una gran derrota, contra un pueblucho que se llamaba Ai. Tan pueblucho que ni siquiera lo han encontrado los arqueólogos. No saben ni dónde está. Porque es que era tan pequeño. Pues los venció. ¿Por qué? Porque Dios estaba luchando contra ellos, porque Dios tenía algo en contra de Israel. Fíjate lo que Dios le dice a Israel. Josué 7:11. Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené. Y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema y también han robado y mentido y además las han puesto entre sus propias cosas. ¿Por qué dices Dios esto? No ha sido Israel, ha sido un señor que se llamaba Acán. Pero lo que hizo este señor afectó a todo Israel, hasta el punto que si Dios le había mandado a Israel que no hiciera esto y un señor lo había hecho, todo Israel lo había hecho. Solidaridad colectiva. Entendemos la solidaridad quizá en el buen sentido, pero en el mal sentido también se aplica. Un señor puede echar a perder todo. Lo que hacen otros, lo que haces tú me afecta a mí, lo que hago yo te afecta a ti. Este es el mundo en el que vivimos, por mucho que nos guste sentir que yo soy el dueño y el timonel de mi propio destino. Pero esto no es verdad. Muchas veces no es verdad. Dependemos de lo que hagan otros. Mis decisiones son importantes, pero vivimos en un mundo en el que las decisiones de otros también nos afectan. Y no me gustaría pasar a otro punto sin meterme en algo súper importante que creo que es clave en cuanto a este versículo. Romanos 5:12. Hay mucha gente que defiende la teoría de la evolución, diciendo, cristianos, ¿vale? Cristianos, diciendo que el relato en Génesis es un poco ambiguo, puede ser poético, puede ser que esté queriendo decir algunas cosas con otras palabras y cosas por el estilo. Para los que habéis estado en la clase que dediqué a esto específicamente en la Academia Bíblica Bautista, tenéis más cosas aparte de lo que voy a decir ahora. Pero incluso si nos ponemos muy toreros y queremos hacer piruetas hermenéuticas y queremos buscar que el texto en Génesis diga lo que sea, y dejamos la puerta abierta, incluso si pensamos que Moisés dejó la puerta abierta para creer en que Dios pudo haber creado por medio de millones de años, en lugar de días, como dice el texto, ¿no? Y que lo hizo por medio de una evolución. Aunque Moisés pudiera dejar la puerta abierta, Pablo la cierra de un portazo espantoso. Y es que, lo que dice aquí Pablo, es que fue Adán el que primero pecó. Por Adán entró el pecado en el mundo y la muerte entró
por medio del pecado de Adán. Y que tú dirás, ¿y esto qué tiene que ver con la evolución? ¡Todo! Porque la evolución se supone que es un sistema que está basado en la muerte. Solo los más aptos sobreviven. ¿De qué otra manera podemos decir esto? Que los menos aptos se mueren. Y la evolución se supone que se ha ido gestando en base a un avance del colmillo y de la garra. Y solamente el que es más fuerte, el que se adapta mejor, va a sobrevivir. Y los que no, se van a morir millones de años antes de que viniera Adán. Pero si la muerte ha venido por medio del pecado de Adán, ¿entendéis? ¿Cómo puede ser? Si la muerte vino por medio de Adán, por medio de su pecado, ¿cómo puede la evolución, cuya base es la muerte, ser la manera en que Dios creó? Más aún, ¿cómo puede ser la muerte? ¿Cómo puede formar parte de la creación de Dios? Creación de Dios que en cada día, específicamente en el sexto día, Dios dijo que es buena. ¿Puede la muerte ser algo bueno? ¿Algo necesario como lo es para la evolución? ¿Algo que Dios creó? Y incluso si nos ponemos más, podemos seguir avanzando pasos. Si la muerte no es tan mala, sino que es la manera por la que Dios usó para crear, para establecer todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Si la muerte es buena, entonces, ¿podemos esperar que la muerte siga después de que el pecado haya sido abolido? Si eliminamos esta relación entre el pecado y la muerte, cuando Cristo vuelva, cuando Cristo reine, cuando ya estemos en el estado eterno, ¿seguirá habiendo muerte? Si no es tan mala. Dios no ha venido a abolir la muerte. La muerte es lo bueno, es lo que Dios ha usado para crear todo. Pablo cierra de un portazo esta posibilidad. No es posible, y el argumento de Pablo es clarísimo. Pero espero que me estéis siguiendo, porque creo que es muy, muy importante en este sentido, ¿vale? A continuación, Pablo lo que hace es intentar establecer una unión. Pablo siempre recurrentemente, está claro que Pablo tiene en su mente a los judíos porque está volviendo una y otra vez a la ley. Y esto es lo que Pablo hace en los versículos 13 y 14. Y es que los judíos lo que pensaban es que el pecado es sencillamente el incumplimiento de la ley. Ya hemos estado hablando en otras ocasiones, ¿verdad?, acerca de que Pablo hace una distinción entre el pecado y la transgresión. El pecado es no seguir las directrices de Dios, pero la transgresión es que Dios te ha dado una orden ejecutiva, tú sabes bien, está escrito qué es lo que Dios te ha mandado y aún así tú desobedeces. Le dices a Dios, tú me has dicho esto, vale, yo voy a hacer lo que me dé la gana y venga, adelante con los faroles, porque yo no respeto para nada lo que tú me dices. Pero aquí Pablo está diciendo que antes de la ley había pecado en el mundo. Si el pecado es sencillamente no cumplir la ley, en el sentido de la ley de Moisés, el Pentateuco, si eso es el pecado, ¿cómo puede ser que hubiera pecado antes en el mundo? ¿Cómo puede ser que la muerte reinara desde Adán hasta Moisés? Dice Pablo. Pues es muy fácil. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés porque Adán pecó. Y por el pecado de Adán, la gente ha seguido muriendo desde entonces, aunque no había ley. Y el único que tuvo un mandato directo por parte de Dios fue Adán. Adán, Dios le dijo, no comas, y Adán comió. Y por esa transgresión, por ese quebrantamiento de la ley expresa de Dios, todo el mundo a partir de Adán murió porque todo el mundo pecó. Porque aunque no tuvieran un mandato expreso, ellos sabían en cierta manera qué es lo que Dios pedía de ellos. Pero cuando llegó la ley de Moisés, entonces la cosa no mejoró. La cosa, de hecho, empeoró. De hecho, lo que hace aquí Pablo es que no da un sentido positivo a la ley de Moisés. La ley de Moisés no vino a mejorar las cosas. La gente que vivía en una situación en la que la muerte reinaba y uno detrás de otro se iban muriendo, no encontró un alivio en la ley de Moisés. De hecho, encontró todo lo contrario. Lo que hizo fue que su pecado se convirtiera en transgresión. Dios dejó en evidencia todo su pecado, pero no ofrecía una solución.
La ley tiene un aspecto negativo en la historia de la salvación. No da una solución, sino que apunta aún más claramente a cuál es el problema. Así que si seguimos por la historia de la humanidad, tenemos una situación mala por parte de Adán, que incluso se vuelve peor en tiempos de Moisés. Y la muerte sigue reinando y no hay manera, ni con la mejor de la religión que nos pudiéramos imaginar, que pudiéramos revertir esta situación. La muerte está reinando completamente. Y aquí es donde Pablo introduce a otro Adán. Hay otro Adán, otro hombre nuevo que ha venido. Y este es Cristo. Dice de hecho ahí en el versículo 15. Dice, pero no sucede con la dádiva. No, perdón, versículo 14. Dice que Adán, al final del versículo 14, es figura del que había de venir. Cuando dice aquí figura, en la palabra en griego es tupos, donde viene nuestra palabra tipo. No sé si alguna vez me habéis oído hablar de la tipología. Es Pablo el que trae este concepto. Adán es el que prefigura de alguna manera a Jesús. Jesús es el segundo Adán. Adán es figura de lo que había de venir. Y lo que había de venir era Cristo, que es el que arregló la situación que en un principio había dejado mal Adán. Y hay dos cosas en las que Pablo se centra. Por una parte, un contraste entre Adán y Cristo, es decir, ¿en qué se diferencian Adán y Cristo? Antes de meterse en qué es lo que tienen parecido, vamos a ver en qué se diferencian. Y básicamente el resumen de lo que dice Pablo, que se diferencian Adán y Cristo, es que mientras que en Adán todos sufrimos las consecuencias de lo que él hizo, justamente sufrimos las consecuencias de tener un representante como Adán. En Cristo, Dios trata a las personas sobre el fundamento de la gracia. Esto es lo que estaba diciendo, no sé si recordáis el otro día, que por medio de Cristo tenemos el acceso a la gracia. Es la misericordia, es lo que nosotros no nos hemos merecido, pero no en el mal sentido, sino en el mejor de los sentidos posibles. En Cristo vivimos en un terreno, en una esfera en la que no vamos a sufrir las consecuencias negativas del pecado. Al menos no en el sentido espiritual. En estos 3 versículos, desde el 15 hasta el 17, tenemos 7 veces la palabra gracia, la palabra dádiva o don, depende cuál es vuestra versión, en el griego es la misma base de la misma palabra, ¿vale? Todas estas veces. La palabra gracia, la palabra regalo, es algo inmerecido. 7 veces se repite este concepto porque es machaconamente donde Pablo quiere llevarnos. De hecho, en estos 3 versículos, cuando Pablo está contrastando lo que dice de Adán y lo que dice de Cristo, lo importante, lo que quiere subrayar es lo que dice de Cristo. Muchas veces este texto lo aplicamos sencillamente o pensamos en Adán. ¿Qué es lo que hizo Adán? ¿Qué malo Adán? ¿Qué es lo que... ¡buah! Que sí, desastre, ¿no? Y todo lo que vino por medio de Adán. O incluso el contraste entre Adán y Cristo. Pero no es así. Pablo quiere que nos enfoquemos en Cristo y por eso una y otra vez nos quiere recordar qué es lo que hemos conseguido por medio de Adán. Así que, de una forma inevitable, de una forma justa, la muerte, la sentencia, la ira de Dios, el juicio viene sobre los que siguen a Adán, sobre los que descendemos de nuestro primer padre, que es Adán. Adán pecó, en él pecó toda la humanidad, por lo tanto nosotros también pecamos y nosotros también vamos a morir y vamos a tener que enfrentar la ira de Dios. Esto es algo que viene justamente, pero esto no es lo que sucede con Cristo. En lugar de condenación, todo aquel que viene de Cristo, que está detrás de Cristo, tiene justificación. ¿Recordáis lo que significa la justificación? Lo hemos dicho ya muchas veces. Que alguien que justamente merecía ser condenado, es culpable, de repente es absuelto en base a lo que hizo Cristo. Es un cambio completamente, es de pasar del reino de la muerte a pasar al reino de la vida. ¿Por qué? Porque Cristo ya pasó y venció al reino de la muerte. Hay una
transgresión que hizo Adán. Muchas veces lo está diciendo. Una sola transgresión que hizo Adán. Pero después de esta sola transgresión que hizo Adán, justamente vino la condenación sobre toda la humanidad. Sin embargo, con Cristo dice que después de multitud de transgresiones, Dios nos justificó por medio de Cristo. El hecho de que Dios condene a toda la humanidad en base a solamente una falta es justo, pura justicia. Pero el hecho de que después de todo el pecado acumulado, no solo de mi vida, que ya es bastante, además se suma con la de tu vida. Mucho más pecado del que tú te puedas imaginar, ¿eh? No estoy hablando de lo que nosotros pensamos que hacemos en nuestra falsa ilusión de bondad. Estoy hablando de todo lo que Dios sabe de ti. Sumado a el pecado acumulado de todos los que estamos aquí. Sumado al pecado acumulado de todos los habitantes de Alcalá de Henares, de España, de Europa, del mundo, durante todas las eras, desde que pecó Adán hasta ahora mismo, toda esa suma de pecados acumulados. Que la respuesta de Dios a ese cúmulo de maldad terrible sea un regalo, por gracia, por amor, es el milagro de los milagros. Es algo que sencillamente escapa a nuestra comprensión. Si no nos maravillamos ante esto y no nos maravillamos lo suficiente, es porque tenemos nuestra conciencia hecha de piedra. Si Dios nos ha dado en lugar del mal que merecemos, el bien que merece Cristo, es un regalo descomunal que no podremos llegar a entender en toda la eternidad. Eso es lo que Dios ha hecho por medio de Cristo. Así que lo que vino a hacer Cristo por medio de su acto de justicia, de su entregarse voluntariamente a la muerte en nuestro lugar, en obediencia al Padre, es algo que revierte completamente todo lo que Adán había hecho. Revierte completamente toda la situación terrible del reino de la muerte en la que vivíamos. Y no solo lo revierte completamente en el sentido de volver al punto de partida, es que nos da unos privilegios que jamás habríamos tenido si sencillamente nos hubiéramos quedado con lo que Adán tenía en un principio. Lo que Dios hizo es algo mucho más que sencillamente cancelar la deuda. Lo que Cristo hizo por medio de su muerte es darnos todos los privilegios que Él tiene por ser hijo de Dios. Es algo escandaloso, absolutamente desproporcionado lo que Dios hizo por nosotros. Y a continuación, después de hablar del contraste entre Adán y Cristo, nos habla de una comparación. Ahora sí, Pablo hace una comparación. Fíjate, vamos a seguir un poco en los versículos 18 y 19, ¿qué es lo que dice Pablo? En cuanto a la estructura, versículo 18 y versículo 19 es lo mismo, ¿vale? Si os fijáis, son paralelos. Tal como empieza Adán, así como sigue en la segunda parte del versículo Cristo. Está haciendo una comparación, ¿vale? Es como para que lo pongamos así en dos líneas paralelas y observemos cuál es el patrón. ¿Qué es lo que ocurre con uno? ¿Qué es lo que hizo? Y cuáles son las consecuencias de lo que hizo. Así que vamos a estar viéndolo un poco. Dice el versículo 18. Vamos a seguir el versículo 18. Así pues, tal como Adán, por una transgresión, resultó una transgresión, él hizo una transgresión y esto resultó en condenación de todos los hombres, ¿no? Esto es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Pues la comparación con Cristo, así también, Cristo, por un acto de justicia, resultó la justificación de vida para todos los hombres. Justificación, ¿veis el patrón? Jesús es el que rememora, revive lo que Adán hizo, pero para arreglarlo, ¿entiendes? Y de esta manera, aquí tenemos dos reinos. Un reino de aquellos que siguen a Adán, aquellos que vienen detrás de Adán. ¿Qué hay que hacer para seguir a Adán? ¿Qué hay que hacer para ser del reino de Adán? Pues
¿Tener ADN humano? ¿Descender biológicamente de Adán? Y amigo, tú estás ahí. No te pienses que porque vienes de Sudamérica o de Norteamérica te vas a librar. Porque todos los hombres estamos en esta situación. Y las mujeres, ¿eh? No volváis feministas solo para lo que queráis, ¿eh? Todos los hombres y las mujeres. Venís de Adán. Venimos de Adán. Por lo tanto, vivimos en el reino de la muerte. Seguimos al representante de la muerte. Reino de la muerte. Ese es el reino donde vivimos. Ahora, hay muchas personas que por este mismo patrón creen en que Pablo está enseñando lo que se llama el universalismo. No sé si sabéis lo que es el universalismo. El creer que, y en este sentido, siguiendo este patrón, podemos verlo, ¿no? Todos los hombres vamos a ser condenados, o sea, salvados, en última instancia. Da igual lo que hagamos, todos los caminos van a dar a Roma, ¿no? Da igual en qué creamos, da igual en qué pensemos. Porque si todos los que venimos de Adán, fíjate lo que dice aquí, por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, ¿no? Así también, por un acto de justicia, cuando hablamos de todos los hombres, son todos los hombres, ¿no? Por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Si nos ponemos muy enfáticos en que todos los hombres son condenados, porque es lo que dice aquí, todos los hombres, entonces deberíamos ponernos al menos igual de enfáticos en decir que todos los hombres son justificados, ¿no? Todos los hombres, ¿no? Jaque mate, ya está. Pues, ¿qué podemos decir a esto? Pablo está haciendo una comparación, un paralelismo entre Adán y Cristo. Y este paralelismo sigue hasta el versículo 17. Fíjate lo que dice en el versículo 17. Dice que los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, estos son los que reinarán por medio de Jesucristo. Para estar en el reino de la muerte, para seguir a Adán, lo único que tenemos que hacer es nacer. Para seguir a Cristo, para estar en el reino de la vida, lo que tenemos que hacer, según dice el versículo 17, es recibir de la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Recibir algo. ¿Y cómo podemos recibir este regalo? Como ha estado Pablo diciendo machaconamente una y otra vez, creyendo en el Evangelio de Jesucristo. Solamente pertenecen a Cristo aquellos que hayan aceptado a Jesucristo, aquellos que hayan recibido este regalo que Jesucristo ofrece. Jesucristo se lo ofrece a todos sin excepción, absolutamente a todos. Y todo el mundo tiene acceso a esta gracia, pero no todos la aprovechan. No todos la aprovechan. Esto es un acto de la soberanía de Dios, así como es un acto de elección, que cada uno puede elegir o rechazar la gracia que viene de Cristo. Así que, si alguien quiere experimentar lo que Dios ha hecho por él por medio de Cristo, lo único que tiene que hacer es clamar a Cristo y Cristo lo salva. Así que tenía aquí más cosas para hablar, pero simplemente quiero terminar con un pensamiento. Empezábamos hablando acerca de la dana, ¿verdad? Y esto es una cosa que a mí por lo menos, no sé a vosotros, me ha tenido con el run run toda la semana. Y creo que es algo terrible. ¿Se podría haber avisado antes a la gente? Es evidente que sí, ¿no? Ha habido negligencia por parte de muchos. ¿Se podría haber enviado ayuda a alguien? No estoy tirando piedra al PP ni al PSOE. Bueno, sí, estoy tirando piedra a los dos. Venga. ¿Se podría haber ayudado mejor antes? ¿Se podría haber salvado a gente que no se ha salvado simplemente porque alguien diera la orden a tiempo? Hombre, por supuesto que sí. Y mira, es horroroso, es horroroso. Y a mí no me ha tocado, gracias a Dios, de la gente que conozco en Valencia, no ha habido pérdidas humanas, que quizás lo más cercano, ¿no? Lo más terrible.
Pero, ¿sabes? Tú y yo estamos en una situación muy parecida a aquella de los políticos a los que tiramos piedras muy alegremente. De hecho, en una situación aún más crítica. Y es que nosotros sabemos, conocemos estos dos reinos. Los últimos 2 versículos nos habla de la gracia de Dios. La gracia de Dios que reina. Si estamos convencidos por medio de la muerte, por medio de todo este mal que ha venido, por ejemplo ahora con la Dana, de que vivimos en un mundo caído. Si vemos en nuestras noticias, encendemos la tele, vemos guerras, vemos muertes, secuestros, violaciones, todo este tipo de cosas, esto no es una excepción. Esto no es algo que sencillamente, ¿qué ha pasado? ¿Ha habido un asesinato? Pues no, señores, que hay asesinatos en todas partes, en todo tiempo. Vivimos en un mundo caído, vemos claramente las evidencias, en nuestra vida lo vemos, ¿verdad? Las mentiras, los robos, las desilusiones. Vivimos en un mundo en el que es obvio, es evidente que está caído, que vivimos en el reino de la muerte, y esto es así, y no podemos cerrar los ojos a ello. Pero así como es evidente que vivimos con las consecuencias de lo que Adán hizo, podemos ver claramente, tener la convicción de que el regalo de Dios, la gracia de Dios, cuando venga el juicio de Dios, nos va a salvar, nos va a librar, que vivimos en esta gracia. Si podemos estar seguros de una cosa, desde luego podemos estar seguros de la otra. Así que la conclusión de Pablo es que la gracia reina por medio de Jesucristo, con los que están en Jesucristo. Y viene la riada. Viene la riada de la ira de Dios. No necesitamos un aviso de la AEMET o del servicio de emergencia sanitaria de lo que sea. Tenemos el aviso de Dios. Viene la ira de Dios. Viene la riada que se va a llevar a todos tus seres queridos. Si en la riada de Valencia no ha habido avisos a tiempo, estaba leyendo hasta que se ha retrasado porque estaban discutiendo de si traducir el aviso al valenciano o no. Que me da vergüenza decir un aviso para que luego no sea para tanto. Que es que no quiero dar el aviso porque quiero perjudicar a este o quiero beneficiar al otro. Qué cantidad de sandeces, qué cantidad de perversidades. Y nosotros no damos el aviso de que viene la ira de Dios a la gente que queremos a nuestro alrededor porque nos da vergüenza, porque nos da miedo. Y eso es algo mucho más estúpido que estar diciendo si voy a traducir el mensaje que se manda al valenciano o no. Y podemos estar tirando piedras a quien nos dé la gana, cuando realmente aquí quien tiene la responsabilidad soy yo y no estoy haciendo nada para salvar a la gente que tengo a mi alrededor, porque me da vergüenza de que me digan o de que no me digan. Y yo sigo viviendo como a mí me da la gana, aunque sé que viene la riada y yo ya estoy bien. Yo ya me he salvado, a mí ya me ha salvado Cristo. Mira que se vayan muriendo mi madre, mi padre y mi abuela. Que se mueran, que a mí me da igual. Y realmente no estoy entendiendo el reino de la muerte y el reino de la vida. No estoy entendiendo cuál es la situación. No lo estamos entendiendo, hermanos. Y es una vergüenza para mí, y es una vergüenza para ti, y es una vergüenza para la iglesia aquí en Alcalá de Henares, y para la iglesia en España, y para la iglesia en el mundo. Estamos con la riada cayendo, la gente a nuestro alrededor está muriendo, no conocen a Cristo. No es que se vayan a quedar inundados, ahogados en un parking, es que van a acabar siendo muertos por toda la eternidad, separados de toda fuente de bien. Y no hay otra salida que Cristo. El aviso está muy claro. Solo Cristo salva. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a querer vivir para Cristo? ¿Vamos a querer ser mensajes de salvación? ¿O vamos a guardarnos los mensajes? No sea que al final no sea para tanto. No sea que me digan que eres un flipado. No sea que se rían de mí. No sea que deje de estar aquí disfrutando, viendo mi serie de Netflix. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por Jesucristo. Muchas gracias por salvarnos. Muchas gracias porque Él dio su vida.
Él murió en la riada para que nosotros pudiéramos ser salvados. Él paró el impacto de la ira de Dios en nuestro lugar, a nuestro favor. Muchas gracias por Jesucristo. Dios, ayúdanos a vivirlo, ayúdanos a entenderlo, rompe nuestro corazón de piedra, ayúdanos a vivir la realidad de que si tú nos tienes aquí todavía es porque necesitamos, porque la gente a nuestro alrededor tiene que clamar a Cristo para ser salvos. Señor, ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos, empújanos a salir de nuestra comodidad y de nuestra tontería. Ayúdanos a realmente vivir sabiendo que tenemos que rescatar a cuantos más posible, porque viene y no hay nada que nosotros podamos hacer para pararlo, viene. Y te quiero rogar por cada uno de los que están aquí y nunca han clamado a Cristo como su Salvador, que por medio de tu Espíritu Santo tú los empujes, tú les ayudes a entender la gravedad, que viene la riada, que viene, que no se van a salvar, que la muerte llama a su puerta y no hay nada más. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia en misión de rescate, Dios. Ayúdanos, en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios os bendiga.